Este audiolibro ha sido creado por https://miedoyhorror.com. Visítanos para escuchar relatos nuevos cada día. Y ahora, disfruta del relato. El despertar de las profundidades. Nada había en el mundo que pudiera prepararme para la noche en que los cimientos del universo parecieron torcerse sobre sí mismos, cuando las leyes familiares del tiempo y el espacio se disolvieron como bruma en el amanecer. Mi nombre es Emiliano Andrade, geólogo de tercas tendencias y raciocinio, un hombre para quien toda inquietud puede ser acallada por una frase de Laplace o una ecuación de Newton. Pero la noche en cuestión, el horror vino a buscarme no en las profundidades de la psique, sino en las fisuras más sibilinas de la corteza terrestre. La historia comienza en Punta Ulloa, un obscuro enclave costero al sur de Chile, donde la niebla se deslizaba entre las casas desmoronadas, y el mar golpeaba los acantilados con la paciencia de los siglos. Había sido reclutado por una empresa minera, junto a dos colegas, la doctora Carola Viera y el ingeniero francés Alexis Malherbe. Nuestro encargo era analizar estratos sedimentarios tras una serie de temblores anómalos. No sabíamos que buscábamos algo que jamás debió ser buscado. La primera noche, una vibración sorda nos despertó en la casa que habíamos alquilado junto al mar. Al principio, pensé que era un simple remezón. El suelo cruje a menudo en aquellos confines, donde la corteza parece respirar pesadamente. Sin embargo, pronto advertimos una cadencia diferente, una regularidad que tal vez era un eco de antiguas fuerzas subterráneas, similares a los latidos de una vasta criatura enterrada. Carola fue la primera en presentir algo más allá del peligro geológico. No es solo el suelo, murmuró con los ojos muy abiertos contemplando el ventisquero. Es como si algo debajo estuviera intentando recordar cómo moverse. Reí nerviosamente, pero sus palabras anidaron en mi mente. Nuestra investigación nos llevó a explorar una grieta recién abierta junto a la playa, bajo un peñasco que era venerado por los pescadores locales, quienes lo llamaban el Tika, altar del silencio. Extrañas figuras habían sido talladas en la roca, ojos saltones, tentáculos y enormes fauces coronadas por coronas de algas secas. Era claro que los aldeanos veneraban, u odiaban, algo conectado con las profundidades. Alexis, siempre el escéptico, refutaba todo con dígitos y datos. Movimientos telúricos, agua que erosiona, nada más. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos a la grieta, más claro era el aire, menos densa la niebla, como si algo invisible la rechazara. Nuestras linternas destellaban extrañamente, lanzando haces geométricos que no se ajustaban a las formas conocidas. A la segunda noche Carola desapareció. La encontramos horas después, temblando sobre la arena negra, con la mirada perdida hacia el horizonte. Vi una sombra moverse entre las olas. Estaba tan grande que no cabía en el mar. Vi sus ojos. Tenía la piel salpicada de cortes sangrientos, como si cientos de pequeñas bocas le hubieran lamido los brazos. Nos están mirando, Emiliano. Me burlé de ella en voz baja, pero algo cambió en el aire entonces. La brisa que venía del mar traía chillidos sofocados, y en el crepúsculo, una silueta descomunal parecía oscurecer la línea del agua. Siluetas insólitas, colosales, como montañas o islas que surgían por un instante para luego disolverse. La noche siguiente, la grieta se había expandido. Hay terrores que no requieren de lo inexplicable, sino de lo que es grotesca y abrumadoramente real. Caminando al borde del abismo, sentí esa presencia con mayúscula, porque carece de sentido llamarla simple entidad o monstruo. Era sencillamente presencia. La sensación de volverse un punto minúsculo ante algo que existe desde antes de la formación de las piedras. Una mente más vasta que el océano, indiferente y paciente. Menor que Spike, mayor que debimos haber huido entonces, pero nuestro orgullo y curiosidad nos sujetaron. Alexis propuso descender a la grieta con cuerdas y linternas. Casi podía ver la sombra de algo moviéndose bajo la roca, como si esas tallas nunca hubieran sido mera superstición sino avisos, advertencias para los ciegos que serían nuestros nombres. Como idiotas, bajamos. La grieta olía a metal viejo y salmuera. El eco de nuestros pasos era devuelto multiplicado, y a cada reverberación el espacio se deformaba. El túnel parecía ensancharse como si camináramos no bajo la playa, sino por el vientre de una bestia. Vimos extraños crustáceos translúcidos, gusanos de boca circular, y residuos antiguos, cascos de barcos, huesos de ballenas, medallas y cuchillos oxidados.
Fue entonces que oímos el rugido. Era el sonido de la tierra siendo desgarrada, pero también tenía un timbre orgánico, casi pulido por labios y lengua. Un gemido que resonaba en el estómago, imposible de ignorar, tan profundo y ancestral como el primer grito del mundo. Carola gritó, y yo sentí como el sudor frío invadía mi espalda. Frente a nosotros, la grieta se abría en un enorme abismo repleto de niebla viscosa y oscuridad. Algo gigantesco se movía en el fondo. Podía ver tentáculos o miembros ramificados asomando fugazmente, piel reminiscente a la de los calamares abisales, pero moteada de protuberancias que brillaban levemente. Un ojo colosal se abrió, tan grande como una casa, acuoso y letal, y me vi reflejado en él, un simple instante de lo infinitesimal mirado por lo eterno. Y sentí que mi mente vacilaba a punto de quebrarse. Alexis no fue tan afortunado, se precipitó hacia adelante, balbuceando en francés, y la grieta pareció estrecharse a su alrededor. El monstruo, la presencia, no lo devoró tan solo, sino que lo absorbió, como si la realidad a su alrededor se difuminara, desdibujada en las brumas del abismo. Daguerrotipos de su vida parpadearon en mis recuerdos, su risa, sus fórmulas, su fe en el sentido común, aniquilados por el titán sin nombre ni propósito. Volvimos a la superficie con Carola hechos pedazos de terrores. Apenas pudimos relatar lo sucedido al supervisor, y nos recibió con la habitual condescendencia de un burócrata. Pero esa noche, vimos el mar elevarse, olas de decenas de metros golpearon la costa, y lejanas siluetas titánicas marcharon bajo el firmamento reverberando en la negrura. Edificios se desplomaron en el pueblo. Las familias huyeron a los cerros arrastrando a sus niños y ancianos. Los más viejos miraban al mar con resignación. Sabían que los dioses antiguos no piden permiso para salir de su prisión. La última noche Carola y yo permanecimos cerca de la playa, acurrucados en la casucha donde había comenzado todo. La lluvia caía como si el cielo quisiera lavar toda evidencia. En el horizonte vi las masas informe que transitaban erguidas, tocando el firmamento con sus extremidades imposibles. Algunas parecían torres, otras serpientes, otras aún, la mayor de todas, no podía ser comprendida en un solo vistazo, pues sus límites se confundían con la propia niebla y el océano. ¿Crees que volverán?, me preguntó Carola sin voz. No creo que hayan estado nunca verdaderamente ausentes, respondí, sintiendo la presencia mirándonos desde más allá del tiempo y del espacio. La carretera de salida estaba partida. Tuvimos que avanzar a pie por el sendero de pescadores escabulléndonos entre ruinas. Desde lo alto de los acantilados, observamos el mar centellear extrañamente, como si en las profundidades hubiera una ciudad sumergida que ahora se estremecía despierta. Menor que Spik, mayor que muchos años después, aún regreso en sueños a Punta Ulloa. Me veo deslizándome por la grieta, rodeado de colmillos, branquias y tentáculos, la mirada fija en el abismo que contiene mis terrores más íntimos. Todos conocemos monstruos, los de la infancia, los del folclore, pero ninguno es tan infinito, tan indiferente, tan preñado de presencia, como aquello que duerme debajo de la costra agrietada del mundo. Hoy, mientras escribo este informe, el suelo vuelve a vibrar suavemente bajo mis pies. Los noticieros hablan de nuevos temblores en la costa chilena, y me asalta la certeza de que no es la tierra quien tiembla, sino aquello que aguarda en las profundidades, recordando los nombres y los rostros de aquellos que, como yo, osaron mirar al abismo. Porque en última instancia, el horror no radica en el monstruo mismo, sino en la pequeña grieta abierta en nuestra razón, por donde se cuela lo inconmensurable. Y cuando la presencia vuelva a despertar, lo hará no con estruendo, sino con el silencioso y sordo latido de un gigantesco corazón dormido, reclamando este mundo que nunca fue realmente nuestro,